Hola, hoy vamos a hablar de un tema que a veces como que nos da cosa tocar, ¿no? Pero que es súper importante y nos afecta a todos, las herencias, o como se dice legalmente, las sucesiones en Colombia. Y para que veamos lo relevante que es, arranquemos con una pregunta que seguro a más de uno le ha pasado por la cabeza. A ver, imaginemos esta situación. Vivimos tranquilos en un apartamento alquilado y de repente nos enteramos de que el dueño o la dueña falleció. ¡Qué susto! ¿Qué pasa con el contrato? ¿Nos pueden sacar de un día para otro? Es una duda que genera un montón de incertidumbre, ¿cierto? Pues bueno, la respuesta a todo ese rollo está en un proceso legal clave, la sucesión. Este es, en palabras sencillas, el caminito que siguen los bienes, los derechos y hasta las deudas de una persona cuando fallece para pasar a sus herederos. Y para calmar las aguas con la pregunta de ahorita, no, los nuevos dueños por ley tienen que respetar el contrato de arriendo que ya existía. Un alivio, ¿verdad? Ok, ya que estamos en el tema, profundicemos. Lo primerito que hay que saber y que cambia todo el panorama es una pregunta muy simple. ¿La persona que falleció dejó un testamento o no? De esa respuesta dependen dos caminos completamente diferentes. Miren, por un lado tenemos la sucesión intestada. Nombre raro, ¿no? Significa simplemente que no hay testamento. En este caso, la ley toma el control y decide quién hereda y cómo, siguiendo un orden súper estricto. Y por el otro lado está la sucesión testada, que es cuando la persona sí dejó por escrito su voluntad. Ojo, aunque aquí hay más libertad, hay unas reglas que sí o sí hay que cumplir. Ya veremos cuáles. Entonces, si no hay testamento, ¿cómo es que decide la ley? Pensemos que es como una especie de fila para heredar. La ley tiene un orden de prioridad clarísimo, que se conoce como los órdenes sucesorales. Y esta es la jerarquía. La regla de oro aquí es que cada escalón de la lista elimina al siguiente. Es decir, si hay hijos, que son el primer orden, ellos se llevan todo y listo, la fila se acaba ahí. Si no hay hijos, apenas ahí saltamos al segundo orden, los padres y el esposo o esposa. Si tampoco están ellos, pasamos al tercero, con los hermanos y el cónyuge, y así vamos bajando. Y si al final de todo no aparece ni un solo familiar, ¿saben quién hereda? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Si alguien se tomó todo el trabajo de hacer un testamento, ¿puede simplemente dejarle sus cosas a quien quiera? ¿A su mejor amigo, a una fundación o hasta a su mascota? La respuesta corta es, no tan rápido. Porque resulta que, incluso con un testamento en mano, la ley colombiana pone unos límites muy claros. Y no es por molestar, el objetivo es proteger al núcleo familiar más cercano. Uno no tiene libertad total sobre el 100% de lo que deja. La forma más fácil de entender esto es imaginarnos que la herencia es un pastel. La ley dice, ojo, la mitad de este pastel, el 50%, es intocable. Esa parte se llama la porción forzosa y está reservada sí o sí para la familia. La otra mitad del pastel es la porción de libre disposición. Con esa sí, la persona puede hacer lo que se le antoje, dejársela a un amigo, donarla, lo que sea. Y bueno, ¿quiénes son esos a los que les toca esa mitad intocable del pastel? Son los que la ley llama herederos forzosos. En primerísimo lugar siempre van los hijos, sean biológicos o adoptados. Y solamente, pero solamente si no hay hijos, esa protección especial pasa a los padres. Así que el punto clave es este. La ley lo que busca es un equilibrio. Permite que cada persona exprese su voluntad, claro, pero al mismo tiempo protege ese derecho fundamental de la familia más directa a recibir una partecita del patrimonio. Ahora, hablemos de la parte que a muchos nos duele. La plata. Porque seamos sinceros, heredar no es solo recibir cosas, también implica pagar. Y es clave tener esto en el radar, porque los costos pueden ser bastante altos. El impuesto principal que hay que pagar se llama el de ganancia ocasional. A día de hoy, la tarifa general para lo que se recibe por herencias en Colombia es del 15%. Pero ojo, hay que estar muy pendientes, porque se ha discutido mucho una reforma tributaria que podría cambiar por completo las reglas del juego. Y esto podría hacer que heredar sea mucho, pero mucho más costoso para un montón de familias. Para que veamos el impacto real, miremos esta tabla. Es un ejemplo con una casa de 250 millones de pesos. Con la ley actual, por unas extensiones que existen, el impuesto a pagar podría ser cero pesos. Pero con la reforma que se propuso, sobre esa mismísima casa, ¡pum!, el impuesto podría saltar a unos 21 millones de pesos. El cambio es brutal. Y como si fuera poco, el impuesto de ganancia ocasional no es el único costo.
A esa cuenta hay que sumarle los gastos de notaría, que son un porcentaje del valor de todo. Los impuestos de registro si hay casas o apartamentos de por medio. El IVA sobre los gastos notariales. Y claro, los honorarios de un abogado, que casi siempre es necesario. La suma de todos estos gastos puede ser tan, pero tan alta, que a veces pasa algo increíble. Los herederos tienen que vender una parte de lo que recibieron solo para poder pagar los impuestos y todos los trámites. Por eso es tan importante planificar. Y antes de terminar, les dejo un dato súper curioso que casi nadie sabe. ¿Sabían que la ley colombiana considera que los bienes cambian de dueño en el segundo exacto en que una persona fallece? Así es, aunque los herederos todavía ni se hayan enterado, para la ley esa transferencia ya ocurrió. Increíble. Entonces, después de toda esta charla, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que con 3 ideas súper claras. Primero, planificar. De verdad, un testamento claro puede evitar un montón de peleas y problemas familiares. Segundo, comunicar. Hablar de estos temas en vida previene malentendidos y dolores de cabeza a futuro. Y tercero, buscar asesoría. Un buen experto puede hacer que todo este proceso sea más fácil, más barato y sobre todo mucho menos estresante para todos.